En este caso vamos a hablar de arquitectura hexagonal, la nueva primavera, colección primavera-verano, y vamos a ver si es útil para todo. Quiero resaltar que es una charla bastante introductoria, bastante, por decirlo así, beginner, entonces lo que se van a ver son un poco más los conceptos básicos y un par de preguntas. Antes de todo, y creo que es lo más importante, es deciros quién soy. Bueno, me llamo Andrea, soy software developer en Profile, llevaré más o menos unos 4 años y medio dentro del mundo del desarrollo, sobre todo más enfocado a lo que viene siendo backend, Java, etc. Y también os he dejado aquí abajo mi LinkedIn, por si hay alguna duda, al final os da costilla levantar la mano, que también es normal, pues para que podáis escribirme y yo estaré encantada de responderlo. ¿Vale? Una vez eso, vamos a ver los distintos puntos que vamos a tratar en esta charla en concreto. Primero vamos a ver una introducción donde básicamente os voy a dar un contexto para que podamos seguir como ejemplo durante toda la charla. Luego vamos a repasar todos esos conceptos básicos de la arquitectura hexagonal, capas, etcétera, que ahora veremos. Vamos a hacer una pequeña pincelada por la parte de testing y luego vamos a ver esas ventajas e inconvenientes que nos podemos encontrar. Ya por último, una especie de checklist, un par de preguntas que yo me he hecho durante mi carrera a la hora de tener que montar un proyecto de arquitectura hexagonal o a la hora de tener que básicamente trabajar en X proyectos. Y por último, un poquito de conclusión y preguntas. ¿Vale? Vale, ahora mismo quiero que todos nos imaginemos que trabajamos para una biblioteca, nuestra biblioteca de Alejandría. ¿Vale? Durante todo el transcurso de la charla, todos los ejemplos van a ir dirigidos a nuestra biblioteca. ¿Vale? Hemos decidido que, bueno, nos estamos quedando un poco anticuados a lo que vienen siendo nuestros compañeros. Y vamos, en este caso, a conectarnos a una API externa que va a ser para ebooks. Poder vender también de forma digital. Entonces, vamos a tener una serie de requisitos que vamos a tener que cumplir para poder, en este caso, montar también nuestro proyecto de arquitectura hexagonal. Primero, en el caso de nuestra biblioteca, primero vamos a necesitar esa conexión con APIs externas y segundo, vamos a necesitar que todo esté muy bien probado, por ende, vamos a testear también un poco, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, creo que la mejor pregunta para empezar es ¿qué es la arquitectura hexagonal? Sí que es verdad que aquí me gustaría que las personas que conozcáis la arquitectura hexagonal os suene o hayáis trabajado con ella, levantéis la patita. Así. Muy bien. Bueno, yo igualmente lo refresco por si acaso, que siempre viene bien. Básicamente es un modelo de diseño que separa esa lógica de negocio con las dependencias externas. Fue una propuesta de Alistair Cockburn, que es el señor que estamos viendo ahí, y al lado estamos viendo en este caso un diagrama de arquitectura hexagonal. Ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que vienen siendo las capas para poder entender mucho mejor. ¿Vale? Vamos a empezar con la capa central, que es la capa de dominio. Es la parte que estamos viendo amarilla y en este caso es donde encontramos el núcleo del sistema. Es donde residen esas reglas de negocio que lo que hace es que se aíslen de esos detalles más externos. Y claro, diréis, Andrea, está muy bien, pero ¿qué me puedo encontrar dentro? Pues básicamente una de las partes serían las entidades que representarían esos datos o comportamientos clave dentro de nuestro negocio. Si estamos montando nuestra biblioteca desde cero, en este caso podría ser un ejemplo tener un modelo, una clase que fuera un libro con título, autor, último alquiler, etc. Pero también nos podemos encontrar más cosas, como puede ser eventos de dominio. Serían básicamente los que nos notifican de eventos que están transcurriendo, cositas importantes dentro de nuestro sistema. Tendríamos el ejemplo que podría ser cuando hemos alquilado un libro, cuando se ha registrado un nuevo usuario, de este ejemplo. Luego tendríamos los repositorios. La forma de definirlo sería mediante interfaces y lo que haría sería establecer cómo debería interactuar con los datos. En este caso no nos preocuparíamos tanto de esos detalles y sería un poco de intermediario. Es decir, en nuestro mismo ejemplo de la biblioteca de Alejandría, tendríamos una clase que sería Book Repository y dentro tendríamos dos métodos que nos llevarían a esa implementación en concreto, como encontrar un libro, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Luego tendríamos servicios de dominio. Básicamente se encargarían de operaciones mucho más complejas, en este caso, y la diferencia que tiene es que involucrarían a más de una entidad. Por ello no caberían en una entidad individual. Volvemos al ejemplo. Tenemos nuestra clase librería service y dentro de esa clase podríamos verificar si tenemos el Quijote, el Principito, esos típicos libros. O podríamos registrar nuevos libros, como estos 1000 ejemplos. En este caso os pongo 2 para que se pueda entender mucho mejor. ¿Vale? Pero claro, aquí viene una cosita con la que tenemos que tener cuidado, que son los modelos anímicos. ¿Vale? ¿Por qué? Son considerados los antipatrones. Aunque suena a nombre de villano, no lo son tampoco, ya que en este caso contradicen los principios de orientación a objetos. Y son objetos que carecen de esa lógica de negocio y se ocupan de transportar datos mediante getters y setters. Normalmente se suelen usar en sistemas muy simples o de forma temporal, donde la lógica que queremos es más mínima. Y sí que es verdad que tenemos que tener cuidado porque nos podemos encontrar que tengamos lógica duplicada al tenerlo todo tan dividido en tantas clases y también estados invalidados. Pero bueno. Una vez ya entendemos mejor la parte de dominio, vamos a hablar de la parte de aplicación. Es un poco un intermediario. Para que nos hagamos una idea, extrapolándolo al mismo ejemplo, aparte de tener libros online, tenemos una librería física. Nosotros tendríamos esa entrada con algunos libros, que podría representar, en este caso, la parte de la última capa, que la explicaremos después. Luego tendríamos como una salita pequeñita, que sería alguien que se ocuparía de transportar de un lado a otro, que sería, en este caso, la que simularía la parte de aplicación, y luego tendríamos la del medio, que sería la parte de dominio, que podría simular igual, donde tenemos los libros. Un ejemplo un poco extrapolado a la realidad, para que se entienda mucho mejor. Pero claro, en este caso diréis, ¿pero qué pongo? Pues básicamente su responsabilidad es coordinar los casos de uso. ¿Qué pasa? Que mientras preparábamos esta charla, sí que es verdad que nos dimos cuenta de una cosa muy curiosa, que no sé si os ha pasado a vosotros anteriormente, pero que cuando vas entrando a una nueva empresa, hay nuevos compañeros, vas trabajando con distintas personas, los casos de uso, al menos a mí me ha pasado, que te encuentras que cada uno mete lo que quiere, hablando mal, básicamente. Entonces, vamos ahí a qué es un caso de uso. Básicamente, es la lógica que define qué debe hacer el sistema en respuesta a X acción. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a imaginarnos que tenemos un caso de uso que es alquiler de libro, ¿vale? De entrada, un usuario solicitaría ese préstamo y entonces lo que haríamos del proceso interno sería verificar si tenemos ese libro disponible, crear un registro de que se ha alquilado o que no está disponible y cambiar el estado a que ya está alquilado. Y de salida pues tendríamos una confirmación muy bonita que pondría ¿está o no está? Básicamente lo que hace el caso de uso es coordinar estos pasos llamando a los repositorios necesarios y a los servicios. Vale. ¿Pero qué debe de llevar un caso de uso? Pues bueno, aquí os he preparado algunas cosillas, algunos estarán de acuerdo, otros dirán que no, pero bueno. Al menos desde mi experiencia, creo que es importante tener dentro de nuestro caso de uso una lógica de orquestación que básicamente se ocupa de coordinar todos esos servicios, entidades, repositorios. Luego, interfaces, que definiría cómo se definiría con los adaptadores externos. Luego, reglas de negocio, básicamente incluir aquellas reglas de negocio para cumplir con esos objetivos concretos. Y manejo de errores. Aquí sí que es verdad que lo que nos podemos encontrar son errores que nos dan, como un libro no encontrado, que lo suyo sería que tuviera una excepción controlada, o del estilo, o el cliente ya se ha registrado. Podría ser un error que nos saltara, pero podríamos hacer una excepción o básicamente un manejo de errores. ¿Vale? ¿Y qué no debe de incluir? Pues aquí ya tenemos los detalles que son más técnicos. Con detalles técnicos me quiero referir a conexiones de base de datos, sistemas de mensajería, como puede ser conectarnos a una cola de Kafka, de Rabbit, etcétera, ese tipo de cosillas. Lógica de infraestructura. Lo suyo es que respetemos las capas, las cosas de uso.
Y luego tenemos lógica compleja de entidades. La responsabilidad de cada entidad tiene que estar dentro de cada entidad. No debe de estar en todos lados a la vez. Interacción directa con adaptadores, que iría muy enlazada a esos detalles externos. Y flujos externos al propósito del caso de uso. ¿Vale? Y aquí vamos ya a la tercera capa. En este caso, la infraestructura. Su responsabilidad básicamente es implementar los puertos definidos del dominio con los adaptadores que conectan a dependencias externas. Básicamente es la responsable, por decir una forma, de abrir esa puerta para poder conectarnos con lo que vienen siendo, por lo que hemos hablado hace 2 minutos, bases de datos relacionales, sistemas de mensajería, etc. Pero claro, aparte de eso, su responsabilidad es implementar puertos para proveer a los adaptadores concretos esas operaciones definidas. También gestionar dependencias externas, manejar esas conexiones con bases de datos, APIs, bueno, etcétera, etcétera. Y ser reemplazable. Básicamente que nos facilite el cambio, porque imaginaros, volvemos al mismo caso. Nosotros sabemos que de momento vamos a necesitar en la biblioteca un cambio a futuro. Sabemos que dentro de X tiempo posiblemente cambiemos de base de datos de relacional a no relacional. El tener una arquitectura hexagonal facilitaría mucho más ese cambio que el tener otro tipo de arquitecturas, por ejemplo. Pero claro, dentro de la parte de infraestructura tenemos 2 partes muy interesantes, como podemos ver en el dibujito de allí. Tenemos los puertos y los adaptadores. Básicamente los puertos son interfaces que definen cómo ese núcleo debe de interactuar con el exterior y nos ayudan a mantener esa dependencia. Harían un poco de esas puertas para poder adentrar, como podemos ver en el dibujo. Y luego tenemos los adaptadores. Básicamente implementarían los puertos, sería al otro lado. Haría la traducción, serían un poco traductores de esas acciones del núcleo con las operaciones que tengamos que hacer. Aquí tenemos 2 tipos principales, que ahora los veremos, los de entrada y los de salida. En este caso los de entrada, como vemos a nuestro amiguito entrando, básicamente nos ayudan que el exterior se pueda comunicar con el núcleo del sistema. Algunos de los ejemplos que podemos encontrarnos son controladores, CLI, sistemas de mensajería. Imaginaros que tenemos que escuchar de un tópico, por ejemplo. Pues en este caso, pues sería por aquí. O interfaces gráficas. Y luego tendríamos al revés, que sería los de salida. En este caso nos permitiría que nuestro núcleo se comunique con el exterior. Y lo mismo, serían pues, o repositorios o APIs externas o si tenemos que publicar en un tópico, en una cola, etcétera. Y del estilo. Y servicios de almacenamiento, si tenemos que almacenar en base de datos, etcétera. Vale. Y ahora diré, bueno, me acabas de dar una turra increíble, son las 9 de la mañana de un viernes, la verdad. Pero bueno, os voy a explicar un poquito un flujo de ejemplo para que podáis entender mucho mejor a qué me quiero referir con todas esas capas y esa complejidad. ¿Vale? Aquí tenemos el flujo escrito y el diagrama al lado para que podamos seguirlo de forma más cómoda. En este caso, un cliente nos enviaría la solicitud entrando por ese adaptador de entrada. El controlador invocaría el caso de uso que hemos definido en el dominio a través del puerto de entrada entraría. El dominio procesaría esa lógica de negocio y si necesita guardar algo, pues saldría por el puerto de salida y al final el adaptador de salida sería el que lo implementa. Si os fijáis, pues sería el ciclo de entrar y salir, con todo lo que he ido explicando durante la charla. Pero claro, ¿cómo podemos asegurarnos que todo esto que acabamos de implementar para hacer nuestra biblioteca de Alejandría realmente va a funcionar? Porque al final está muy bien y podemos programar todos y podemos ser cracks. Pero al final tenemos que probarlo de alguna forma. Entonces aquí entraría ya un poquito el testing. ¿Cuántos de aquí habéis trabajado con testing? Muy bien. Yo lo recuerdo otra vez. ¿Vale? Pero básicamente es una prueba para evaluar una parte específica de nuestro programa. Es importante por varias razones. Una de ellas, no nos quiere asesinar a nuestro compañero al subir algo que falla sin probarlo. Y 2, porque en este caso, orientado a la arquitectura hexagonal, ese desacoplamiento que conseguimos
y el núcleo de las distintas capas nos da facilidad a la hora de querer testearlo. Ahora explicaremos un poquito más los tests y veréis algunos tests de ejemplo muy básicos y comentaremos un poquito más. En este caso veréis que hablo de distintas pruebas que igual algunos os suenan a japonés, es normal al principio, pero básicamente serían, primero de todo, pruebas unitarias, serían para testear esa lógica de negocio, esa capa de dominio. Luego tendríamos funcionales, que serían para la parte de aplicación. Después tendríamos de contrato para la parte de infraestructura y para la parte de adaptadores, al menos en mi caso, lo que vería mejor serían las pruebas end-to-end. Claro, aquí os voy a enseñar un poquito de código. Aquí vemos, creo que se ve bien, un ejemplo de test unitario. Es muy sencillito. En este caso creamos un libro disponible, el Principito o el que queramos. Luego haríamos la acción de vamos a alquilar, vamos a prestar este libro. Y por último vamos a verificar que no está disponible. Podríamos hacerlo al revés, verificar que está disponible, es decir, por ambas partes. Luego tendríamos un ejemplo de test funcional. Aquí agregamos una parte muy interesante que también podría ir muy hilado a la inyección de dependencias, que serían los mocks. Sería una simulación, sin llamar directamente a esta base de datos para que nos devolviera la información, en resumen. Pero bueno, aquí tendríamos un ejemplo donde configuramos nuestro mock que hace esa simulación y el caso de uso, luego crearíamos ese libro, ejecutaríamos el caso de uso y luego verificaríamos que está correctamente prestado. Y aquí teníamos un contact test parecido, que testearía en este caso la parte de infraestructura. Y claro, dicho así parece muy interesante, pero ¿creéis de verdad que todo lo que os he explicado vale para todo tipo de aplicaciones? ¿Es realmente útil? ¿Creéis que es una receta mágica para todo el caso? Aquí, pues es como todo, depende. ¿Vale? En este caso, vamos a ver esas ventajas y desventajas que os comentaba, donde vamos a ver que sí que es verdad que es una herramienta muy flexible y escalable, nos ayuda a agregar, modificar, adaptadores de entrada, de salida. Muy bonito, en resumen. Luego sí que es verdad que es muy mantenible y modulable, es decir, al haber esas separaciones, mejora nuestro código, mejora que esté mucho más desacoplado, etc. Pero claro, con todo lo bueno, pues también viene todo lo malo. Entonces, sí que es verdad que si tenemos un proyecto pequeño o un prototipo, igual implementar desde cero una arquitectura hexagonal puede agregar una complejidad bastante grande y igual no es la mejor opción. También es verdad que luego hay que ser realista con nuestro contexto. Al final hay una curva de aprendizaje. Entonces, también hay que valorar si en el punto en el que se encuentra la empresa o el proyecto se puede formar a la gente para hacerlo bien. Porque al final sí que es verdad que es muy interesante implementarlo, que la gente se forme y es normal su moda, pero también es verdad que si se va a implementar de forma incorrecta, igual no es la mejor opción. Y sobrecargas en MVPs. Básicamente un producto mínimo viable. Tendría las mínimas partes para satisfacer al cliente, serían una especie de prototipo. Yo, desde mi punto personal, si aún estamos en la fase inicial y no sabemos cómo avanzar o simplemente si se va a aceptar, igual no es la mejor opción implementar este tipo de arquitectura, y igual es mejor optar por un MVC o etcétera. Mucho más sencillas. Vale. Aquí vamos a llegar un poquito a la parte del checklist, donde hay distintas preguntas que durante mi trayectoria me han venido a la cabeza a la hora de empezar nuevos proyectos, o, por ejemplo, tener que hacer algo desde cero. Y vamos a ir pregunta por pregunta. Voy a estar explicando, en este caso, situaciones que me han pasado. Y si queréis al final, en la zona de preguntas, si queréis contar alguna vuestra, totalmente abierto para que las contéis. Vale, la primera de todas. Tu proyecto necesita actualizar o cambiar de dependencias externas, como bases de datos, APIs, etcétera, con regularidad. Yo, en mi caso, a mí me pasó en una empresa que estuve hace un par de años, que nosotros teníamos, en este caso, microsistemas con arquitectura hexagonal, comunicado con colas y tópicos, muy guay. ¿Qué pasa? Que llegó un punto donde necesitamos implementar un servicio de mensajería. Ahí sí que nos fue útil tener arquitectura hexagonal, porque al final necesitamos implementar Kafka
en concreto, pero claro, ahí dijimos, vale, es buena idea. Siguiente pregunta. ¿El sistema que estás desarrollando es complejo con múltiples módulos y una necesidad constante de mantenimiento y mejoras? A ver, eso depende. Yo desde mi experiencia personal ha habido proyectos que sí o que no. Por ejemplo, he estado en proyecto bancario donde ha sido muy necesario tener un tipo de desacoplamiento de este estilo y luego he estado en proyectos donde eran fases iniciales, prototipos o proyectos muy pequeños donde decía, ¿por qué hay tanta carpeta? ¿Por qué hay tanto desacoplamiento? No es necesario. Nos estamos complicando mucho. La tercera pregunta, ¿hay recursos suficientes, tiempo, personal, presupuesto para diseñar o implementar la arquitectura de forma correcta? Va un poco hilado a lo que os decía de las desventajas. Es decir, volviendo a mi experiencia, me pasó sobre todo al principio, en una empresa en la que estuve justo de prácticas al principio, que éramos 2 desarrolladores juniors y nos dijeron, ea, empezad, implementadlo desde cero. Pues nos íbamos a volver locos, como es lógico. Tiempo, recursos para nosotros, no teníamos ni idea, es decir, no nos quedamos calvos de milagro los dos, la verdad. Pero bueno. Siguiente punto. ¿Tu aplicación necesita ser altamente testeable? A ver, lo suyo es que todo sea testeable, las cosas como son, y que se testee y se pruebe las cosas bien. Aquí ya depende de cada necesidad. ¿Y el proyecto realmente necesita un nivel de desacoplamiento tan alto? Volvemos a lo mismo. Todo depende del contexto de la empresa. Para empezar, el contexto de recursos. Para seguir, el contexto de tu proyecto. Y para seguir, ver las necesidades y si realmente merece la pena. ¿Vale? Aquí voy a hacer un pequeño repaso de los puntos que hemos visto durante la charla en concreto. Principalmente hemos visto una pequeña introducción, un contexto para poder entender mucho mejor esos ejemplos que hablábamos de la biblioteca, de si hago una entidad, que si conecto esto, etc. Luego hemos repasado esos conceptos bastante básicos de lo que es la arquitectura hexagonal, las capas que las separan, qué lo componen, qué no. Ya luego ya nos hemos adentrado un poco más, muy suavemente, sobre la área de testing. Sí que es verdad que yo os aconsejo personalmente, si os interesa la parte de testing, que le echéis un ojo también al tema del TDD, es muy interesante. Y ya por último hemos hecho ventajas y desventajas y un checklist. Entonces, llegados a este punto, ya no os voy a secuestrar mucho más, solo 10 minutitos prometido, y os voy a dar un poquito mis conclusiones. Sí que es verdad que la arquitectura hexagonal es una herramienta muy interesante y muy poderosa, pero también hay que ser consciente y evaluar en este caso el tipo de proyecto que tenemos. Si es un proyecto pequeño, igual no merece la pena. Si es una primera presentación, igual no merece la pena. Entonces, sí que es verdad que es una moda, porque al final yo creo que no es algo que se va a quedar, sino que va a seguir posiblemente. Y eso, pero también hay que ser realista con lo que tenemos actualmente, con lo que hay. Entonces, pues simplemente es una herramienta donde depende de tu tamaño, de empresa, de recursos y sobre todo sobre tu proyecto. Vale, aquí me gustaría abrir un poquito la ronda de preguntas para ver cositas o qué queréis dar el punto de vista o del estilo. Sí, yo te quería preguntar sobre todo a nivel de integrarse con otras herramientas que hay y demás y de la cierta flexibilidad que pueda ofrecer la arquitectura hexagonal, porque sí es verdad que si utilizas, por ejemplo, librerías como OpenAPI, que te sirve para, a partir de un YAML, es un single point of truth que te genera los DTOs e incluso los controles para el backend. Sí es verdad que eso lo que te hace es que no estás utilizando los modelos de tu capa de dominio, sino que estás utilizando directamente los DTOs. Y otro ejemplo también podría ser cuando tienes una cosa tan sencilla que es que el mismo DTO te sirve como parte de tu dominio. Entonces, que comentaros un poco hasta qué punto nos podemos casar con la arquitectura hexagonal o alguna alternativa que haya que tú conozcas. Vale. Em, Es una pregunta un poco abstracta, la verdad, porque al final sí que es verdad que podemos tener un proyecto pequeño, pero que nuestro objetivo igual a corto plazo sea escalarlo de forma bastante grande. Entonces sí que es verdad que yo ahí te digo, cásate directamente.
cásate con la arquitectura hexagonal. Pero sí que es verdad que si hay un proyecto pequeño, también entiendo que de cierta forma, sobre todo si utilizas lo que viene siendo esas librerías externas que te ayudan a montar desde cero igual el proyecto, que entiendo que por esa parte tengas que utilizar también modelos anímicos, que directamente utilices un DTO para llamarlo. No es lo más limpio, ni es lo mejor, pero creo que en este caso podría ser bastante comprensible. También a nivel de arquitectura, depende en este caso de tu proyecto. Si quieres igualmente, he dejado antes en LinkedIn explicarme un poco por si te puedo dar algún asesoramiento o consejo de, pues mira, igual si es así, pues te aconsejo más por aquí o por allí. Un poquito, poder introducirme un poco más porque al final tampoco sé en concreto de qué proyecto es o densidad o más o menos. Pero bueno, espero haberte respondido más o menos. Vale. Uy, cuántas manitas. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta más concreta. Imagínate que tienes un JWT token firmado, donde tienes ahí los permisos de un usuario. Simplemente una lista de strings que te dice los permisos que tiene un usuario. Esa lógica de validación de si un usuario tiene acceso a ese endpoint que está tratando de acceder, ¿dónde la pondrías en la capa de arquitectura hexagonal? ¿Iría en la parte del dominio o iría en la parte de la aplicación donde validas si esa petición la dejas pasar o no? Claro. Esto sí que me la tengo que pensar un poco más, porque al final, en este caso lo que haría sería validar el usuario que se ha registrado, ¿no? No, es una petición, el usuario ya está registrado, ya tiene su token, está tratando de acceder a un recurso. Y el token tiene una lista de permisos. Tienes que ver si con ese token puedes acceder, puedes obtener el recurso de ese endpoint. Vale, tendría que verlo un poquito más Ok. sobre plano, porque sí que es verdad que ahora mismo sin un gráfico no... Vale. Es decir, necesitaría un poco un diagrama para poder responderte. Vale. Lo mismo, si me quieres contactar, pues lo miramos en un momento. Vale, gracias. Nada. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta es siguiente, pues aplicando a la arquitectura de microservicios, ¿el concepto de aplicación corresponde exactamente a un servicio o puede haber un grupo de microservicios entrelazados? ¿Me la puedes repetir, por favor? Es que no... Pues en la arquitectura hexagonal, el concepto de aplicación, aplicando a la arquitectura de microservicios, corresponde, o sea, aplicación corresponde a un servicio exactamente o pueden haber el grupo de microservicios que llamamos la aplicación en arquitectura. Se podría compaginar, es decir, tú podrías incluir lo que viene siendo arquitectura hexagonal con microservicios. Es decir, tú tendrías tus aplicaciones con tu arquitectura montada y luego puedes hacer que se conecten o no se conecten. Vale, mi pregunta más en estilo si varias aplicaciones pueden compartir el mismo modelo de dominio. Por ejemplo, en caso del banco, el concepto de cliente pueden estar compartidos o cada uno debería tener su propio modelo de dominio, pero aunque están duplicados algunas entidades. Vale. Yo en este caso, siempre que he montado algo, ha sido, cada uno ha tenido su dominio. Es decir, cada aplicación tiene su dominio, no lo ha compartido. Lo que pasa que la responsabilidad de cada, en este caso, de cada una, ha sido enfocada a cada una, que ha sido única. Vale, ok, ¿Vale? gracias. Nada. Vale. Buenas. Una pregunta sobre las complicaciones o los puntos complicados que puedes tener a la hora de desplegar este sistema desde cero, digamos. No el desarrollo de él, sino el despliegue de él y eso. No sé si has tenido algún problema o si... Yo en general no me he encontrado con ningún problema que se enfoque directamente a la arquitectura que he montado con el despliegue. Es decir, sí que es verdad que igual he visto más complejidad a la hora de tener que migrar un monolito a lo que viene siendo un proyecto desde cero a arquitectura hexagonal, limpiarlo todo y ir subiendo sin esa afectación, pero no me he encontrado ningún problema a priori. Igual alguien de la sala se lo ha encontrado y quiere mencionarlo. También es bienvenido a hablar aquí, que esto es compartido. Buenas, gracias. Muchas gracias por la charla, lo primero. Quería preguntarte sobre el tema de testing, Vale. si tienes experiencia o habéis probado testing de arquitectura hexagonal, es decir, en concreto no sé si trabajáis con Java, pero con ArcUnit, es una librería de testing que no sé si conoces, si puedes compartir alguna alternativa, en plan,
que el modelo de dominio, yo que sé, que no haya, esté importando un paquete de dominio en aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Como forzar a nivel de test de código que se respete la modularidad de la arquitectura. No sé si habéis trabajado con testing de ese tipo. Yo sí que es verdad que cuando he trabajado con testing he utilizado para la parte más de dominio JUnit, por ejemplo. Es decir, yo en este caso también he trabajado con Java y ha sido sobre todo enfocado, pues eso, JUnit y cositas concretas del propio Spring. Nada, a ti. Lo primero, gracias. Y mi pregunta es, en general, si dicha arquitectura hexagonal se puede aplicar no solamente a servicios de web tradicionales, de backend, o se puede usar en aplicaciones de escritorio o de móvil de otros tipos. Sí que es verdad que ahí no te puedo responder porque no es mi especialidad. Yo siempre me he encarado al área de backend, entonces a nivel de aplicación no sé tampoco. ¿No has escuchado sobre otros proyectos que utilizarían esta metodología para otros tipos de aplicaciones? Y es que en este caso siempre he estado o relacionado con backend o front, pero sobre todo en el área de software. Entonces, la parte de generar aplicaciones, por mi parte no tengo información suficiente para poder respondértela. Es decir, a nivel de aplicación móvil. Lo siento. Hola, enhorabuena por la charla. Primero, tengo una pregunta. Ahora mismo, claro, es una moda muy grande el tema de arquitectura hexagonal y si, por ejemplo, tuvieses que migrar un proyecto que no tenga arquitectura hexagonal, ¿por dónde empezarías o si habría algún punto en el que descartarías migrar un proyecto a arquitectura hexagonal por algún motivo? Vale, ¿y se basaría desde un monolito o desde dónde? Un monolito. Vale, y yo en este caso, personalmente, yo al menos lo que haría sería empezar un proyecto desde cero con arquitectura hexagonal y ir limpiándolo poco a poco, porque lo que viene siendo implementar arquitectura hexagonal en un monolito directamente puede ser muy caótico. Más que nada porque nos podemos encontrar o versiones antiguas de Java y todo muy mezclado, mucho código espagueti, entonces al menos creo que también depende de los recursos de la empresa y lo que quiera, que yo allí ya no me meto. Pero creo que es la opción más limpia.